¿Y si un día despertaras, salieras de tu casa y el mundo ya se hubiera acabado, pero tú no te dieras cuenta? No porque seas tonto, sino porque, tal vez, ya llevabas tiempo muerto por dentro. Shaun of the Dead es una comedia, pero también es una tragedia. Una tragedia sobre la rutina, el estancamiento y el miedo paralizante a dejar de ser quienes fuimos, incluso cuando el mundo nos suplica que despertemos. Shaun es un hombre atrapado, tiene 29 años, un empleo sin futuro, un mejor amigo que solo es bueno jugando videojuegos y una novia a la que está perdiendo sin darse cuenta. Su vida se reduce a una rutina que se repite como un loop infinito. Despertar tarde, ir al trabajo sin ganas, comprar algo en la tienda de la esquina y terminar en el mismo pub todas las noches, como si no existiera mañana. Y un día, efectivamente, no existe un mañana. El apocalipsis llega, pero él no lo nota, porque su vida era, en esencia, exactamente igual antes del colapso. Shaun of the Dead fue dirigida por Edgar Wright en 2004 y forma parte de la famosa trilogía del Corneto. En la superficie parece una sátira de las películas de zombie, pero bajo de esa superficie hay una verdad mucho más incómoda. Esta no es una historia sobre el fin del mundo. Es una historia sobre personas que ya estaban dormidas antes de que los muertos se levantaran. Wright utiliza todos los recursos del lenguaje cinematográfico: montajes paralelos, ritmos frenéticos, cortes abruptos, planos espejos, no solo para hacernos reír, sino para mostrarnos algo mucho más amargo, que la mayoría no necesita un apocalipsis para comportarse como un zombie, y que el fin del mundo muchas veces solo nos obliga a ver lo que ya éramos. Shaun cruza la calle ignorando cadáveres, sangre y caos con la misma apatía con la que antes iba por una soda. Es gracioso, sí, pero también es devastador. ¿Cuántas veces seguimos haciendo lo mismo, incluso cuando todo a nuestro alrededor ha cambiado? ¿Cuántas veces nos aferramos a lo cómodo, lo conocido, lo que no duele, aunque ya no tenga sentido? Porque Shaun of the Dead no es una historia sobre cómo sobrevivir a un apocalipsis. Es una historia sobre cómo sobrevivir a uno mismo. En los próximos minutos vamos a desentrañar cómo Edgar Wright construye este retrato melancólico de la pasividad, el conformismo y la necesidad de despertar, aun cuando todo parece perdido. Porque cuando el mundo se viene abajo, lo que queda es lo que realmente somos. Hay una escena en Shaun of the Dead que parece una tontería, pero en realidad es una de las más tristes y brutales de toda la película. Shaun se despierta con la resaca habitual. Se levanta de la cama con ese desgano que conocemos todos. Camina por su casa, se rasca la panza, bosteza y decide ir a la tiendita de la esquina a comprar algo para el desayuno. Solo que esta vez, el mundo ya se fue al carajo. Un charco de sangre frente a la tienda. Y adentro, el encargado ya no está. ¿Y Shaun? Nada, no se da cuenta, ni siquiera lo nota. Y no es que sea idiota, no es que sea un inútil, es que su rutina es tan automática, tan profundamente arraigada, que ya ni siquiera necesita estar despierto para vivir. Porque esa es la trampa de la costumbre. Te adormece, te anestesia, te convierte en un espectador de tu propia vida. Y cuando el caos llega, cuando el mundo de verdad cambia, tú sigues caminando como si nada, repitiendo pasos que ya no llevan a ningún lado. Edgar Wright hace algo brillante aquí. Toma esa escena y la repite 2 veces. La primera antes del apocalipsis. Shaun camina a la tienda, saluda a un vagabundo, esquiva a un niño con una pelota, compra un refresco y se va. La segunda, después del apocalipsis, Shaun camina a la tienda y hace exactamente lo mismo, solo que ahora todos están muertos. Es el mismo plano, el mismo ritmo, el mismo recorrido, solo que el mundo cambió, pero él no. Y es aquí donde la película deja de ser graciosa, porque deja de hablar de zombies y empieza a hablar de nosotros. ¿Cuántas veces haces lo mismo? Te levantas, vas al trabajo, te quejas del tráfico, ves los mismos videos, cenas lo mismo, hablas con la misma gente. ¿Y cuántas veces te preguntas si algo cambió o si tú cambiaste?
Sean literalmente está rodeado de muerte, porque el cuerpo puede moverse, pero si el alma está dormida, ni un apocalipsis lo despierta. Y eso duele. Duele porque nos reconocemos en él. Duele porque todos hemos estado ahí, en esa etapa donde algo dentro de nosotros sabe que ya no va, pero seguimos igual, porque cambiar duele más que soportar lo que conocemos. Duele porque a veces preferimos ignorar los gritos afuera de la ventana que asumir que nuestra vida ya no tiene sentido tal como está. Sean no es un idiota. Sean somos nosotros, viviendo en automático, repitiendo rutinas que ya no nos sirven, caminando entre muertos sin darnos cuenta que uno de ellos también podríamos ser nosotros. Y todo eso sin necesidad de un apocalipsis. Hay un momento clave en Shaun of the Dead que pasa desapercibido si no estás prestando atención. No tiene zombies, no hay sangre, nadie muere, pero es una escena que si te agarra en el momento justo de tu vida, te parte a la mitad. Sean está sentado en el sofá. Liz, su novia, le está diciendo que lo va a dejar. No porque sea una mala persona, ni porque haya hecho algo horrible, sino porque simplemente no hace nada. Dices que vas a cambiar, pero no cambias. Dices que harás algo, pero no lo haces. Y él, en vez de luchar por ella, en vez de decir algo que la haga quedarse, lo único que atina a decir es: ¿podemos ir al Winchester? El Winchester, el mismo pub de siempre, la misma solución fácil, el mismo escape barato. ¿Por qué eso hacemos cuando no sabemos enfrentar lo que sentimos? Nos escondemos. Sean no quiere perderla. Claro que no, pero tampoco quiere crecer. No sabe cómo. Su vida es cómoda en su mediocridad, triste, pero cómoda. Y lo peor es que lo sabe, lo siente, pero no actúa. Lo que Shaun of the Dead nos dice es algo que da miedo reconocer. Que el apocalipsis no te transforma en héroe, que el caos no te convierte en alguien valiente, decidido o épico, que si antes no podías tomar una decisión, tampoco vas a saber qué hacer cuando los muertos caminen. Sean no madura con el apocalipsis, no cambia porque quiere, cambia porque lo obligan, porque el mundo se desmorona frente a sus ojos, porque ya no queda nadie más que pueda hacerlo por él. ¿Cuántas veces postergaste una conversación importante? ¿Cuántas veces dijiste, mañana lo hago? ¿Cuántas veces viste que todo se estaba yendo al carajo y aún así no hiciste nada? No es flojera, no es desinterés, es miedo. Miedo al cambio, miedo a tomar decisiones, miedo a aceptar que si tú no haces algo, nadie lo va a hacer. Sean no es un líder, no es valiente, no tiene plan. Es un tipo que estaba dejando que la vida se le escapara. Pero cuando ya no queda otra, cuando sus seres queridos están en peligro, cuando su mundo colapsa, ahí recién reacciona. Y eso es lo más humano de todo, porque todos tenemos un momento de apocalipsis. No con zombies quizás, pero sí con rupturas, despidos, enfermedades, pérdidas, cosas que nos sacuden tan fuerte que ya no hay lugar donde esconderse. Y ahí, recién ahí, entendemos que no podemos seguir igual. Sean no madura porque el mundo se acabó. Sean madura porque el mundo le quitó todo lo que lo mantenía cómodo y tuvo que elegir seguir siendo el mismo o perderlo todo. A veces crecer no es una elección, es un grito desesperado del universo, uno que te dice, despierta, porque si no lo haces ahora, puede que ya no lo hagas después. Hay una broma muy vieja que dice que el apocalipsis zombie ya pasó, solo que nadie se dio cuenta porque los zombies éramos nosotros. Y Shaun of the Dead no se ríe de eso, se lamenta, porque los zombies en esta película no son solo los que arrastran los pies, gruñen y muerden. Los verdaderos zombies están vivos. Al principio de la película, Edgar Wright nos muestra gente en la calle caminando sin ganas, mirando al celular, moviéndose como por inercia, en el supermercado, en la parada del autobús, en el trabajo. Luego, cuando los muertos se levantan, todo se ve igual. Solo que ahora sí estamos autorizados a llamarles zombies,
La metáfora es brutal. No necesitamos estar muertos para dejar de vivir. Sean no es el único dormido. Está rodeado de gente que aceptó su destino con una sonrisa vacía. Su padrastro, que reprime todo. Su madre, que ignora lo obvio. Su mejor amigo, Ed, que se niega a crecer. Todos cómodos en su letargo. Y eso es lo más jodido de todo, que no hace falta que un monstruo te persiga para dejarte atrapar. Basta con que repitas todos los días: así está bien, no necesito más, no vale la pena intentar. ¿Y si los zombies de esta historia no representan la muerte, sino la rutina? Esa repetición infinita de días que se sienten iguales, esa resignación que aceptamos como adultez, ese momento en que dejamos de luchar por lo que queríamos y empezamos a conformarnos con lo que hay. Porque si lo piensas bien, los zombies no son enemigos, no tienen plan, no te odian, ni siquiera saben lo que hacen. Solo van repitiendo lo mismo, buscando lo mismo, como si tuvieran hambre, pero ya hubieran olvidado ¿de qué? ¿Cuántas personas conoces que están vivas, pero apagadas, que ya no sueñan, que ya no sienten, que están en piloto automático, que si un día los zombies entraran al metro, ni se moverían, porque total, igual iba al trabajo? Shaun of the Dead no se burla de ellos, nos muestra que podríamos ser ellos, que quizás ya lo somos. Al final de la película, uno de los personajes sigue siendo un zombie, pero ahora lo tienen amarrado, jugando videojuegos, como si nada hubiera pasado. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? Que no se siente raro, se siente normal, porque eso es lo que más teme esta historia, que incluso después del apocalipsis decidamos seguir como estábamos. Sean no es un héroe. No empieza la película sabiendo usar armas. No tiene un plan maestro. Ni siquiera tiene liderazgo. Pero eso es justo lo que lo hace perfecto para esta historia. Porque Shaun of the Dead no va sobre salvar al mundo. Va sobre intentar salvarte a ti mismo, aunque sea tarde. En cualquier otra película de zombies, el protagonista se convierte en Rambo en 10 minutos. Aquí, Sean solo quiere ir por su madre, su novia, su amigo y llevarlos al pub de siempre. Sí, al pub. Ese es su plan. Su idea de refugio no es un búnker, ni un supermercado, ni una estación militar. Es el bar donde solían beber para olvidar lo mal que iba su vida. Y eso lo dice todo. Sean no quiere sobrevivir. Sean quiere volver atrás, volver al lugar donde sentía que tenía algo, aunque fuera falso. Pero claro, eso no funciona, porque el pub también se cae, porque el pasado no es refugio, y porque el precio de no crecer es que todo lo que amas se te puede ir de las manos. Sean no cambia de golpe, se equivoca, comete errores, pierde a su madre, pierde a sus amigos, se rompe, se queda solo. Y ahí, cuando ya no hay plan, cuando no hay pub, cuando no hay futuro, Sean elige cambiar. No por heroísmo, no por gloria, sino porque ya no le queda nada que perder, salvo a sí mismo. Hay algo profundamente real en eso, porque muchos de nosotros no cambiamos por convicción, cambiamos porque el dolor nos obliga, porque llega un punto donde seguir igual ya no es opción. Sean no se convierte en héroe por matar zombies, se convierte en héroe porque empieza a decidir, a tomar responsabilidad, a soltar lo que le impide crecer, porque entiende, al fin, que no hay un apocalipsis más duro que quedarse siendo quien eras cuando ya no puedes serlo más. Sean no salva a todos, no reconstruye el mundo, pero sobrevive. Y sobre todo, despierta. Y en un mundo lleno de zombies, eso ya lo convierte en alguien extraordinario. Hay algo profundamente triste en el final de Shaun of the Dead, no por lo que se pierde, sino por lo que se conserva. Sean sobrevive, Liz sobrevive. El mundo, de algún modo, sigue. Pero, ¿realmente cambió algo? La respuesta es sí, y también no. Sean sigue viviendo en la misma casa, sigue jugando videojuegos, aunque ahora sea diferente. Pero hay una diferencia invisible, algo que no se ve, pero se siente. Sean ya no está dormido, ya no ignora la vida que tiene, y esa es la gran lección que Edgar Wright nos deja.
envuelta en chistes, sangre falsa y cortes rápidos. Que no necesitas que el mundo se acabe para despertar, pero a veces es lo único que puede hacerlo. El apocalipsis no cambia a las personas, solo las obliga a mostrarse como son. Algunos se rinden, otros se esconden, y algunos pocos finalmente abren los ojos. Porque crecer duele, porque tomar decisiones cuesta, pero quedarse inmóvil, eso también mata, solo que más lento. Shaun of the Dead no va de zombies, va sobre nosotros, sobre lo que arrastramos día tras día, sobre la comodidad que nos adormece y sobre ese momento inevitable en que la vida nos dice, despierta o desaparece. ¿Y tú? ¿También sigues yendo al mismo bar cada fin de semana aunque ya esté lleno de zombies? Cuéntamelo en los comentarios. Deja tu like si este video te removió algo y si no, al menos piensa si estás viviendo como quien quiere despertar o como quien ya se rindió. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Como siempre, te deseo un gran día. Nos vemos. Hasta la próxima.